compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi taller. Hoy os voy a hacer un pequeño tutorial sobre iniciación con las fofuchas. No tiene realmente un nombre la técnica, a no ser que le llamemos técnica de termoformado, 3D o similar, pero yo prefiero llamarles como son las muñecas, que son fofuchas, porque son muñecas diferentes y súper bonitas. Para comenzar este tutorial vamos a empezar por el principio, por saber qué significa la palabra fofucha, qué es una fofucha. Mirad, las fofuchas y fofuchos son hermosos muñecos elaborados 100% a mano con una técnica conocida como Foami 3D, la cual permite dar rienda suelta a la imaginación y crear verdaderas obras de arte coloridas con increíbles detalles que se convierten en un regalo único y especial, que a diferencia de otros obsequios como las flores o los chocolates, perduran tanto físicamente como en el corazón de quienes la reciben. Esto os lo estoy leyendo literalmente del significado de esta palabra, de esta muñeca y de esta maravilla que es hacer fofuchas o fofuchear. Esa palabra nos ha gustado mucho a todas las chicas que hemos hecho fofuchas. Decíamos vamos a fofuchear un rato, igual que ahora decimos muñequear. Bien, el significado de fofuchas es un término brasileño que significa dulce, tierno, encantador. Por ejemplo, fofucho se utiliza por las mujeres casadas para referirse al marido como amor, cariño, querido. Como veis, es una palabra y es un sentimiento. Crear una fofucha es lo más tierno, lo más dulce que se pueda tener. También la palabra fofucha significa muñeca encantadora, linda, tierna. El término se popularizó por las muñequitas hechas en foami, muñecas 3D o EVA, de especial belleza, personalizadas y como límite a la imaginación para crearlas. Al principio se denominaron magrelas, es decir, flacas, y su creadora, Carla Campos, comenzó dibujándolas y luego las hizo de diferentes materiales hasta crearlas como muñecas tridimensionales. Por lo general, estas bellas muñecas están hechas de bolas de unicel, forradas de foami o fomi termoformado, piernas largas y de tipo caricatura, siempre sonrientes. Eso es una fofucha. ¿Qué os parece? ¿A qué es bonito? Mirad, yo empecé con Carla Campos allá por, yo qué sé, el 2013, 2014 más o menos. Me encantaron sus muñecas, eran fofuchas planas que se llamaban así. Y después, bueno, pues me fui metiendo en ese mundillo del foam o foami. Y la verdad es que he hecho, no lo sé, cientos de fofuchas, he hecho muchísimas parejas, bebés, muñecos, animalitos, profesiones, personalizados, no os podéis imaginar. Y cada una que he creado, aparte de llevar un trocito de mí, la verdad es que es un orgullo decir que he hecho una fofucha. Bien, pues una vez dicho todo esto, vamos a empezar con la lista de materiales. Mirad, vamos a intentar tener un poco al orden, tener un poco claro cómo se llaman los materiales, cómo encontrarlos y cuánto cuestan aproximadamente. Os comento, hacer una fofucha de materiales muy barato. Yo en la época que las estaba haciendo, que ahora hará como quizás 2 o 3 años que no he hecho una fofucha, porque ya sabéis que estoy metida en otras técnicas, a mí me costaba aproximadamente unos 6 euros lo que son materiales. Después lógicamente la mano de obra, porque esto es todo hecho con las manos. Lo único que tenemos es la mano para dar calor, para dar forma, y una plancha que a veces lo utilizamos, pero yo normalmente suelo calentar el foami y después, bueno, pues mis manos son las que trabajan, ¿vale? Y me encanta trabajar con ellas. Bueno, pues mirad, lo más fácil para hacer este tipo de muñecas y lo más fácil que yo encuentro para que os animéis y para que os pongáis a fofuchear y hacer bellas muñecas, bellas fofuchas, es empezar por materiales básicos y que fáciles de encontrar en todos los sitios. Mirad, yo utilizo para todas mis fofuchas, a no ser que sea un animalito o un bebé o alguna cosa un poco que no es lo normal, para todas las fofuchas utilizo las mismas medidas, porque tengo los patrones que he sacado para ellas y que además los voy a compartir con vosotras de forma gratuita. En relación a los patrones voy a deciros una cosa. Todos mis patrones son hechos por mí, están realizados por mí para este tipo de muñecas y para esas ocasiones especiales en las que yo he tenido que trabajar. Estas muñequitas
si estáis en el grupo de Facebook El Taller de Amparo, las vamos a exponer allí, las que hagáis, y si me estáis viendo solo a través de la comunidad de mi canal de YouTube, os invito a que si hacéis estas fofuchas o cualquiera de mis proyectos, poneos en contacto conmigo, pasarme las fotos de vuestros trabajos, y de mil amores la voy a compartir en mis redes sociales, porque así me apetece hacerlo. Os invito, y si queréis acompañarnos en el grupo de Facebook El Taller de Amparo, encantadas también. Todo está abierto para vosotras y siempre los patrones gratuitos. Bien, pues mirad, para el ensamblaje de la muñeca, para el cuerpo de la muñeca, yo utilizo siempre una bola de Porex de 70, se llama así, es de 7 centímetros o de 70 milímetros, pero las bolas las venden por medidas, ¿vale? Mirad, esta por ejemplo que yo utilizo para los pies son de 40. ¿Veis? 40 milímetros. Pues esta sería de 70 milímetros o 7 centímetros. Pero bueno, siempre os lo pondrán aquí por milímetros. Entonces, para los zapatos vamos a utilizar 2 bolas para cada pie. Es decir, 4 bolas de tamaño 40 milímetros. Para el cuerpo yo utilizo una sola bola de 50 milímetros. Ya veis, son súper baratitos. Mirad, 90 céntimos de euro, 65 céntimos de euro, son súper baratas. Y después para la cabeza, la de 70. Estas medidas son las que yo siempre tengo, y así no tengo que estar complicándome la vida cambiando de números y cambiando. Siempre suelo tener bastantes de todas ellas, por si en un momento determinado me pongo a hacer un muñeco, un fofucho o una fofucha. Mirad, para el cuerpo, para ensamblar el cuerpo para que quede con fuerza y consistencia, yo utilizo este alambre. Es un alambre normal, lo compro en ferreterías. Mirad, lo bueno es que tiene que ser flexible, que no nos cueste mucho doblarlo, no es tampoco muy ancho, es más bien finito, pero es un alambre normal y corriente. Lo único que nos interesa es que no sea ni muy duro, que no nos permita hacer este gesto y que nos quede doblado, ni muy blandito, que a 2 veces que doblemos se nos haya roto, ¿vale? Vosotras ya, no sé, sobre la marcha, es que ya os digo, es súper finito. Tampoco es nada del otro mundo, que os ofrezca un poquito de resistencia, pero que sea manejable, ¿vale? Luego, para marcar la goma eva, yo os recomiendo este tipo de brochetas. Son unas brochetas finitas que en la punta tienen bastante punta. La goma eva se puede dibujar, yo no la dibujo, yo suelo marcarla con este tipo de brocheta. Si no es un trazo muy fino, utilizo esta, que sabéis que es la que también tengo para rellenar las muñecas de tela, pero ya os digo, si no, con esta finita suelo hacer las marcas en la goma eva. Luego, para cortar el alambre utilizo cualquiera de estos alicates, cualquiera de ellos me sirven, y con esto, con silicona y con un pegamento llamado pegamento de cianoacrilato, es con el que uno las piezas del cuerpo. Mirad, también se puede utilizar silicona líquida, silicona fría, silicona caliente o este tipo de pegamento. Mirad, los podemos utilizar de este estilo, que son instantáneos, y aquí también os va viniendo una serie de materiales para los que sirven. Yo no utilizo estos porque a veces por la puntita sale al líquido, sale mucha cantidad de pegamento y me estropea el trabajo. A mí me gustan estos, ¿veis? Este por ejemplo es el mismo que este, pero este tiene pincel y este me gusta más. Esta base me la hizo mi marido para que lo ponga dentro, porque es un pegamento sumamente fuerte. Si cae en la tela, que a mí me ha pasado, se hace un agujero, taladra la tela y quema la piel. A mí me la ha quemado. Es muy potente, sin embargo, es con la goma eva es bastante bueno. ¿Veis? Tiene un aplicador y con este aplicador vamos dando, pega por calor, igual que pega con la silicona caliente. La goma eva pega por calor, queda soldada, pero hay que pegarla. Este pegamento en contacto con la goma eva calienta, ¿vale? Vamos a tener un poquito de precaución con todo ello. Y más o menos estos son los materiales que utilizo para el ensamblaje.
Las fofuchas y los fofuchos apenas pesan, son muñecos muy ligeros, por lo tanto hay que mantenerlos de pie fijos sobre una superficie, o bien sentados, como habéis visto algunas de mis muñecas que van sentadas sobre cajitas o sobre un sofá o sobre una silla, y otras van de pie. Las que van de pie casi siempre van sobre un DVD que tengo, de estos que ya suelen quedar viejos, suelen quedar obsoletos, están rayados. Estos los utilizo para ponerlas de pie, después los forro, en fin, ya lo iréis viendo sobre la marcha. También podéis utilizar este tipo de material, que son discos de madera que también venden en los bazares, que no son muy caros, y que este, por ejemplo, me costó 1,35. Y también podéis utilizar cartón o cartón pluma, o una plancha de madera finita, o un trocito de plástico, lo que vosotras tengáis, porque luego todo va cubierto de goma eva y queda súper bonito. Bueno, pues más o menos sobre el ensamblaje del cuerpo esta parte. Pasamos a la siguiente. Pues mirad, aquí solamente voy a poneros unos cuantos ejemplos porque hay una variedad impresionante de goma eva. Mirad, la tenemos dibujada, decorada con dibujos, igual que este hay de un montón de dibujos diferentes. Mirad, esta es súper bonita también. Hay una cantidad que de verdad es impresionante. Podéis elegir el motivo que más os guste. Yo he sacado estas porque es que tengo un montón y no puedo estar sacando la cantidad que tengo. Mirad, la podéis encontrar en tamaño folio, que también tenéis un surtido, o si no queréis un surtido podéis cogerlas, los pliegos libres, los pliegos sueltos. Los encontráis en tiendas de manualidades y también en bazares, en la zona de manualidades para niños o manualidades para adultos. En la zona de manualidades encontráis todo. También lo encontráis por pliegos. Yo suelo comprar pliegos porque ya os digo que utilizo bastante y hago bastantes fofuchas. Mirad, los pliegos son de un tamaño considerable, pues no caben ni siquiera. Mirad, tienen, a ver si puedo haceros así. Miden, os lo digo, 60 centímetros por 40. Eso es lo que mide un pliego. Si vais a hacer mucha fofucha o vais a hacer un vestido muy grande, cogéis los grandes. Si vais a hacer poquitas cosas o pequeños detalles, cogéis los pequeños, porque así tenéis una variedad de colores más grandes. Mirad, yo utilizo este color piel para hacer el cuerpo de los fofuchos. En este color, tanto la pintura de la cara como maquillaje, como todo lo que se asemeja al color piel, queda perfecto. En este caso, esta parte, aunque veis que es más oscura, también podéis cogerlo para hacer una muñeca o un muñeco de piel más oscura, pero yo lo utilizo, por ejemplo, para pantalones, para chaquetas, para sombreros y demás, porque es un color camel que me gusta mucho. Si no necesitáis poner sombrero y os gusta un color más subido, este es precioso también. Y después, bueno, pues sobre texturas hay de todo. Hay textura con toalla, textura con glitter, textura con escarcha, textura con brillantina, textura como si fuese un corcho. Ya os digo, es que hay impresionante, y sobre cada una de ellas tenéis otro montón de colores. Es bueno, pues otro mundo. Es como el mundo de las telas. Yo no puedo traeros aquí todas las telas que hay en las tiendas, tampoco puedo traeros la cantidad que hay de goma eva, porque ya os digo que hay un montón. Y también os comento, la goma eva hay muchas tiendas que también la venden por metros. Y tiene el ancho, creo que es de 1,50 o algo parecido, no me acuerdo muy bien. Pero cuando yo la he comprado por metros, la he comprado sobre todo en este color, que es el que más utilizo. No me interesa tener muchos colores comprados por metro porque no me salen tantos, pero por ejemplo el negro, el blanco y el color piel, si tenéis oportunidad de comprarlas por metros, os las recomiendo porque van geniales y salen mucho más baratas. También os comento que teniendo goma eva blanca podemos pintarla, teñirla, incluso forrarla con tejido. Os comento, si tenemos por ejemplo una tela de cuadritos de bichi que nos gusta y queremos ponérsela a una muñeca, se la podemos poner, porque con goma eva blanca podemos forrarla. Podemos hacer una goma eva, arreglo a lo que cada una necesite. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando te hacen un encargo y la persona que
que por ejemplo os mandan la fotografía, pues lleva un vestido o lleva un pantalón que os voy a decir yo, de rayitas azules y blancas, ¿vale? No vais a encontrar la goma eva. Se puede pintar, porque también acepta muy bien la pintura. Se puede pintar la goma eva, pero es más fácil comprar ese tejido y forrar el pantalón, forrar la goma eva, y con esa goma eva forrada se hace el pantalón, la camisa, el vestido o lo que sea necesario. Ya os digo, esto es un mundo, igual que es decoupage, muñequería, sastrería y el resto. Cada técnica tiene un mundo aparte, donde cuando nos iniciamos nos parece súper grande y súper enredoso, que lo iremos conociendo poco a poco si os gusta y os apetece, pero que iremos también despacio, porque ya os digo que telita con las fofuchas. Bueno, pues esta es la parte de la decoración, y se me olvidó comentaros, que no sé si os lo dije, que para el tema de ensamblaje, tanto de ensamblaje, decoración y demás, siempre tenemos que tener a mano una plancha y un trapo o un folio blanco limpio, siempre un folio blanco limpito, pero tenemos que tener esto porque a veces hay que planchar, dar calor, y la plancha es como la tijera o la aguja en costura, es primordial. Bueno, pues mirad, con todo esto yo hago los dibujitos, los motivos que quiero poner encima de la goma eva. Si quiero hacer flores de este tipo, poner un lazo, un elefante, un corazón, son taladradoras de foamy. ¿Veis? Que ponemos la plancha de foamy aquí en medio, apretamos y por la parte de abajo nos sale el dibujo que tenemos arriba. La verdad es que van geniales porque me quitan mucho trabajo, ya que no tengo que estar recortando. Voy simplemente traspasando la goma eva y puedo hacerla en los colores que mejor me convengan. Y bueno, pues de estas os he sacado una pequeña muestra, pero tengo algunas más por ahí. Las tijeras, mirad, este tipo de tijeras vienen muy bien para cortar los filos de la goma eva. Por ejemplo, si estamos haciendo un pantalón, una chaqueta, un abriguito, un paraguas, unos zapatitos, unas tiras para un zapato, para una chaqueta, para un puño, para una diadema, mil cosas. Es que ya os digo, yo intento no agobiaros mucho, pero son muchos años los que llevo haciendo fofuchas y estoy encantada de haceros un tutorial y voy arriba del todo. Mirad, esta tiene una especie de zigzag, no sé si veis, la cuchilla tiene una especie de zigzag. Esta tiene otro zigzag completamente diferente. Esta tiene una especie de ondas, pero no continuas, sino que va haciendo como un dibujo, como una flor. Esta es una de las que más utilizo. Ya sabéis que me gustan mucho las ondas, las flores y las historias. Esta es en ondas, pero en ondas continuas. Esta lleva un dibujo súper bonito, mirad qué bonito que queda. También son ondas grandes y pequeñas, que queda súper bonita la goma eva cortada con ellas. Esta es para hacer unas ondas más largas, ¿veis? Cada una en lo suyo. Y con estos rotuladores permanentes suelo pues hacerle barbas, bigotes, las bocas, los ojos, en fin, los botones, mil cosas. Mirad, con este aparatillo hago los botones de las camisas y de las chaquetas. Pongo la goma eva aquí y me sale un agujerito sumamente redondito. Después le pongo un par de puntitos negros con los rotuladores, bien con estos o bien con los que tengo de punta fina de 0,4 milímetros. Pero que con esto es con lo que yo hago los botones de las chaquetas y de los abrigos y de las camisas, y queda súper chulo. Esta parte también, con esta otro sacabocados, también lo utilizo pues para hacer otro tipo de cosas, como a veces los agujerillos para los cinturones o los bolsos de las fofuchas. Ya os digo, es que es mucha cosa la que yo quiero explicaros en poco tiempo, porque no quiero un vídeo súper largo. Pero esto, ponemos aquí la goma eva, apretamos y se taladra, y entonces quedan los agujerillos hechos cuando son pues eso, cositas finitas, delicadas, como son el tema de fofuchas. También os comento que utilizo pintura acrílica para hacerle puntos de luz, para pintarle a veces también pues un poco de sombras, o a pintarle rayas en los pantalones, convertir un trocito de goma eva en un pantalón vaquero que queda súper bonito, ya lo veréis. También lo suelo hacer con pintura acrílica.
con ese tipo de pincel o con un cepillo de dientes, también queda muy bonita. También lo vamos a hacer con un cepillo de dientes. Ya os digo, tiene una variedad impresionante y se pueden hacer muchísimas cosas. Después también tenemos un montón de detalles para ellas, como son florecitas, lazos. Podemos utilizar telas combinadas con goma eva, podemos utilizar fieltro, lanas, lo que nos apetezca, porque las fofuchas, igual que las muñecas, no tiene un límite. Cada una expone su creación de la forma que le sale del corazón. Según los detalles que tú pongas, la muñeca quedará más o menos bonita. La persona para la que vaya también influye mucho. No es igual hacer un muñeco, un fofucho para alguien que no conoces que para alguien que sí conoces, porque sabe sus gustos, sabe sus rasgos. Yo me he guiado muchas veces por fotografías que me han enviado. A veces simplemente te explican, es que no puedo mandarte nada, pero mira, es así, tiene los ojos tal, y entonces a eso te vas haciendo una idea y confeccionas un muñeco, y al final cuando te llaman y te dicen que se parece muchísimo, dices, bueno, te vienes arriba. La verdad que te vienes arriba, porque regalas cariño. Regalar una fofucha o un fofucho es regalar cariño y es regalar amor. Compis, pues yo creo que hasta aquí más o menos los materiales que utilicemos. Después lo típico, unas tijeras especiales que solamente utilicemos para goma eva, también unas pequeñitas porque a veces hay que hacer recortes muy precisos, y unas pequeñitas de tijeras tipo de bordar nos viene muy bien. Y ya os digo, no mucho más, no necesitamos mucho más para hacer ese tipo de muñequitas. Yo os he preparado este tutorial, espero que os guste, que os animéis, que no resulte muy enredoso todo este tipo de materiales que os he comentado. Y sobre estos materiales, ya os digo, depende de cada una lo que quiera hacer, y depende de cada una lo que quiere invertir. Yo, por ejemplo, sabéis que tiro mucho a lo baratito, a comprar en bazares y en hacer cosas bonitas, fáciles y sencillas, pero a la vez baratas. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por compartir mis vídeos, por vuestros mensajes de deditos arriba, por suscribiros y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.